vez se encuentra un pastor que estaba visitando, predicando en una iglesia donde se practica mucha liturgia, ¿no? Mucho un saludo y una respuesta, ¿no? Y así. Y entonces la gente estaban acostumbrados a responder, ¿no? Y al principio el pastor dijo, hay algo que pasa aquí con ese micrófono. Y la gente enseguida como se levantaron en una voz y lo mismo contigo. Así que ojalá que no sea, ahora se arregla. Bueno, estamos aún en tiempo de Navidad, algo que nosotros desde que llegamos a España nos encanta porque en Estados Unidos y en otros lugares, pues se acaba la Navidad y luego la gente deja el árbol hasta, pues quizás el primer año y luego se pone todo en la caja y se olvida todo el tema de la Navidad. Es un tiempo bastante corto, aunque allá pues sí empieza en las tiendas en septiembre casi. Pero aquí nos gusta de que siempre, de verdad, pues se vive más la Navidad. Entonces podemos seguir y deberíamos seguir celebrando la Navidad, mucho después del 25, hasta pues por todo el tiempo de Epifanía y pues hasta el Reyes y aún después de Reyes, claro. Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante y muy importante para nuestra fe, y es la encarnación de nuestro Señor Jesús. Los dos pilares fundamentales de nuestra fe, precisamente uno de ellos es la encarnación de Jesús, que Dios fue hecho el hombre, y el otro es su resurrección corporal de la muerte. No nos sorprende, por lo tanto, de que todas las sectas y religiones falsas y sectas cristianas atacan y niegan esos dos pilares de nuestra fe. Cualquier que hablas con ellos, niegan que Dios fue hecho hombre, niegan que Jesús era Dios y niegan también de que Él resucitó corporalmente. Entonces, debe de ser importante, ¿no? Si el enemigo está atacando esos dos pilares, entonces, pues es verdad todo lo que creemos. Entonces, si se puede decir fácilmente de que sin la encarnación no hay Navidad, es lo que celebramos. Dios hecho hombre. A lo largo de la historia, personas pues han dicho cosas muy interesantes acerca de la encarnación. Pues Jan Hus, el gran reformador checo, dijo, regocijaos porque nazca el Dios inmortal para que el hombre mortal viva en la eternidad. Charles Spurgeon, el gran predicador británico, dijo, el que hizo al hombre fue hecho hombre. Y Tim Keller dijo, la Navidad nos recuerda que no podemos nosotros llegar al cielo por nuestros esfuerzos, así que Dios tuvo que venir hacia nosotros. Dios con manos de carne bajaba hacia los pecadores, porque los pecadores con manos de carne no podían alcanzarle a Él. Y sobre todo el que me gusta, no sé quién lo dijo, pero el hombre, el hecho más grandioso de la humanidad, no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Amén. Pensamos que qué gran logro que el hombre llegó pues a la luna, y pues a lo mejor quizás dentro de nuestra vida pues veremos lo mismo, un hombre pues pisa la tierra de Marte y quién sabe hasta dónde llegue, pero todo eso se suma ni empieza a comparar con el gran hecho que el universo, el creador del universo pisó aquí en la tierra con sus pies. Amén. Amén. En este texto que vamos a leer es de Juan 14, y es notable, veremos que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas de Él, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Realmente Juan en este evangelio no solamente da una introducción pues a este pasaje, sino en realidad está dando una introducción pues a todo el libro, porque en el más de los demás 21 capítulos
de Juan, pues él habla acerca de esas verdades, habla acerca del verbo, la vida, la luz, la regeneración, la gracia, verdad, grandes temas, la revelación del Padre en el Hijo de Dios. Entonces vemos que Juan pues está dando pues todo, pues una introducción pues a este gran libro, de la introducción a del Evangelio de Juan. Interesante de que vemos que Mateo y Lucas empiezan con más detalles acerca del nacimiento de Jesús, dando donde nació, habla de José y María, los magos y otros. Marcos no hace mención, empieza directamente con el ministerio público de Jesús. Y aquí viene Juan con un abordaje totalmente distinto. Empieza su meta, claro, es de presentar el Evangelio al mundo griego y a los judíos, sino todo, él tuvo una carga para realmente que el pueblo judío romano podía entender quién era Cristo y su propósito. Entonces él empieza con las palabras, en el principio estaba el verbo, el logos, un término en griego que quiere decir algo muy fuerte, abarca razón, pensamiento, discurso, principio, proporción, es la manifestación tangible de Dios, el orden divino y la luz que nos muestra al Padre. Los griegos al escuchar esto, bueno, pensaron que, bueno, sí, está hablando de algo muy importante, el verbo, como la gente, la creación, la fuerza más potente del universo, resumido. Los judíos también lo entendieron perfectamente, que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, ese término se utilizaba mucho como instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Así que para sus lectores, los judíos, al introducir a Jesús como palabra, Juan en cierto modo, pues estaba remitiendo al Antiguo Testamento como el logos o la palabra de Dios que se asocia con la personificación de la revelación de Dios. Entonces, él era muy eficaz en hacer esa plantación pues de la idea de logos a esos dos grupos. Y luego cuando más tarde, cuando revela lo que hizo, pues el logos, pues eso quizá pues llegó a sorprenderles. Y eso vamos a llegar en un momento. Vemos aquí en esos primeros 5 versículos, podemos sacar como 5 cosas. En primer lugar, que Dios no se confina con el tiempo. Él estuvo antes del tiempo, dice en el principio, pero si Dios es eterno, si el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, es más allá de la eternidad, más allá del tiempo, entonces para decir en el principio es que realmente para Dios no hubo principio, para que quizás nosotros podamos entender mejor en el principio, bueno, pero es el principio, pues Dios ya estuvo, no se confina por el tiempo, es más allá de todas las cosas. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Así lo claramente. Hay algunas traducciones, sobre todo una traducción, que lo hacen mal, y dicen que al principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Un Dios con minúscula. Igual lo sabéis del grupo que estoy hablando. Es una traducción errónea que cualquier erudito griego, secular o no secular, te diga que es una malísima traducción de la palabra. Que en el griego el artículo indefinido, un Dios, no existe. Entonces, para insertar eso y la palabra era un Dios es totalmente erróneo. Bueno, pero vemos de que Dios no se confina al tiempo. Jesús es Dios. Era la voluntad del Padre que toda la deidad habitase corporalmente en Cristo. Cristo era la manifestación del Padre. Era completamente 100% hombre y 100% Dios en su vida aquí en la tierra. Jesús, el Verbo, es el agente de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Dice Pablo, resalta esta verdad, y en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio y de Él y para Él.
Jesús es la única fuente de vida, gozo y plenitud. Eso dijo él, que fuera de él nada podemos hacer, pero en Jesús se encuentra la verdadera paz, el verdadero gozo, la plenitud, la razón de vivir. Todo se encuentra en Jesús y solamente en Jesús. No se encuentra en ningún otro objeto, en ninguna persona, solamente en Jesús. Y en quinto lugar, el mundo siempre va contrario a Jesús. Desde que las tinieblas dice que no entendieron la luz, pues Pablo añade en 1 Corintios que no solamente no lo entiende, no comprende las cosas, porque para él, para el hombre natural, parece como una locura. Entonces, desde el principio, las tinieblas no ha entendido, no ha podido percibir, entender, comprender, y sigue siendo lo mismo hoy en día, hasta de no solamente de no comprender, sino de oponer, rechazar y salir de la luz y evitar la luz. A continuación leemos: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Claro, aquí está hablando, pues, de la presentación de Juan el Bautista, este gran hombre que vino para dar testimonio de la luz. Él mismo tuvo que decir, él predicaba con tanta claridad y pasión y con tanta fuerza de que la gente, eres tú el Mesías, que no soy yo, sino el que ha de venir. Y hizo un trabajo espectacular en preparar pues el camino para Jesús, para que viniera al mundo. Más tarde, en capítulo 5 de este Evangelio, Jesús le dio el cumplido más alto, como describió a Juan, como una antorcha encendida que brillaba, ilumbrando pues el camino a Jesús. Ojalá que se pudiera decir lo mismo de nosotros. Y en versículos 9 y 10, eso dice que la luz ha llegado al mundo. La luz ha llegado al mundo. Dice que alumbra a todo el hombre que viene a la luz. Dice que alumbra a todo el hombre, pero sabemos que muchos, y quizás la mayoría de los hombres, no alumbran porque rechazan la luz, evitan la luz. Entonces la capacidad, la posibilidad de alumbrar, pues a todo hombre está. Pero sabemos de que hay muchos desde el principio que no entendieron la luz, que atacaron la luz, evitaron la luz, y sigue siendo y así. Y aunque Jesús estuvo en el mundo y lo había creado, a pesar de todo eso, el mundo no conoció esta luz. Y preguntamos, ¿cómo es esto? Pues más tarde, en capítulo 3, Juan nos da la respuesta. Dice, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque por todo el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para hacer sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La razón principal que las personas no vienen a la luz desde el principio, pues ha sido muy claro. Que prefieren sus obras del pecado en la oscuridad, que andar en la santidad de la luz. Vemos el principio de los que se oponían a Jesús, Herodes, otros que estaban atacando, enfrentando, intentando a extinguir, a matar, a asesinar a Jesús desde el principio, pues estaban oponiéndose, porque a raíz del pecado que estaba detrás. Y lo mismo sigue hoy en día. Cierto pastor dijo en cuanto a la luz, una analogía un poco abierta, pero muy verdadera. Dice que todas personas, en cuanto a la luz, somos como uno de dos bichos. O que somos polillas o que somos cucarachas. Ahora, ¿qué hace una polilla cuando viene la luz? Se atrae, ¿no? Si ves afuera, pues un montón de polillas así, volando así.
¿Y qué haces si entras en una casa, ojalá no tu casa, pero prendes la luz y ahí ves un montón de cucarachas que van saliendo, corriendo? Pues así, porque odian la luz, tienen miedo de la luz y se van escondiéndose en la luz. Entonces digo que todos somos polillas o cucarachas. ¿En qué bicho eres tú? ¿Qué bicho somos nosotros? ¿Mm? Bueno, versículo 11 leemos que a los suyos vino y a los suyos no recibieron. ¿Está hablando de quién? Pues de los judíos. La mayoría de los judíos es interesante y difícil de entender, que le vieron a ellos, muchos de ellos desde de toda su vida, que le vieron crecer, los que vivieron en Nazaret y luego más tarde en su ministerio público, le vieron cara a cara por 3 años, escucharon sus enseñanzas, sus predicaciones, vieron, testificaron los milagros, vieron cómo él pues se había tratado a sus enemigos y todo eso, y a pesar de ellos, pues muchos, quizás decimos la mayoría, pues siguieron no creyendo en él. Y preguntamos, ¿cómo es que podía hacer eso? Pues ojalá si estuviéramos nosotros viviendo en aquel entonces, no estaríamos con ese grupo, sino para los que le recibieron, los que le aceptaron. Infelizmente, la mayoría de esos judíos, y siguen hoy en día, si vas a Israel, por ejemplo, dicen que, pues como mucho, es un 2% cristiano y la mayoría de esos son de origen árabe. De la inmensa mayoría, pues siguen esperando para los que son religiosos, porque hay cierto número de ellos que ni siquiera, pues no son nada, ateos o agnósticos. Pero para aquellos que sí son, practicantes ortodoxos, sabemos que ellos siguen esperando que su Mesías ha de llegar todavía. Entonces, a pesar de eso, pues sí hay esperanza de que hay un movimiento grande entre lo que un grupo que se llama los judíos, los mesiánicos, que alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, que están creciendo y dándose cuenta y creyendo que Jesús era el Mesías. Y dicen que hay casi 1 millón de creyentes mesiánicos judíos por todo el mundo. Y damos gracias a eso y oremos para que el número pues siga creciendo. Versículo 12 leemos, pero a todos los que recibieron. Hace un contraste ahora, que Juan ha dicho de que a los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué contraste, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, eso quiere decir la palabra que tenemos en dinamita, dunamis, una potencia, un poder para realmente para no ser solamente cambiados por la superficialidad, sino una transformación total de nuestro ser. De antes de no ser hijo, de ser hijo de Dios. Hay muchos que van diciendo, bueno, sí, todos somos hijos de Dios, ¿no? Al fin y al cabo de todos somos hijos de Dios. Pues según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, todos somos criaturas de Dios, pero hasta que uno reciba a Jesús como Señor y Salvador, pues no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y me encanta esa palabra, recibir. Hay muchos que dicen, bueno, sí, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y aceptar y tal. Aceptar para mí no me vale. Yo puedo tener una aceptación mental de alguna cosa que, bueno, sí, eso pues sí es una verdad, pero no me cambia la vida. Yo puedo ser madridista y alguien me dice, oye, pero sabes que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, acepto esto, sí, vale, pero no me cambia la vida. Y esto es más allá de aceptar a Jesús, es recibir, es de todo nuestro ser de recibir a Él, pidiendo que entre en nuestra vida, que sea Señor y Salvador de nuestra vida. En versículo 14, luego nos dice ese versículo de que para los oyentes
tanto griegos como judíos, que les cayó como algo fuerte, porque dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin duda los israelitas que habían vivido en tiempos del tabernáculo, que habían vivido pues muchas veces de tienda a tienda en el Antiguo Testamento, pues cuando dijo esto, pues lo entendieron bien porque la palabra aquí significa, y aquel verbo fue hecho carne y puso su tienda entre nosotros. Una manera de que sí puso su tienda, su vida, vivió entre nosotros, lleno de gracia de verdad. Se refiere a que Jesús, el verbo hecho carne, encarnó perfectamente el favor inmerecido de Dios y la fidelidad a su carácter y palabra, la verdad, revelando la gloria de Dios de una manera única y equilibrada, contrastando con la ley dada por Moisés, donde la gracia y la verdad se hicieron realidad en él. C.S. Lewis lo dijo, lo resumió muy bien. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Pablo, en otra parte, hace referencia, pues, en dos grandes pasajes, solamente vamos a leer uno en el Nuevo Testamento. Pablo también hace referencia, pues, a la encarnación. Y esto de Gálatas 4, versículo 4, cuando dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando era el momento correcto de que en el mundo, que había una paz, realmente que el mundo no había experimentado ya por mucho tiempo, una paz, una comunicación entre el sistema de carreteras romanas, que el Evangelio luego pues, se podría expandir rápidamente pues, por todo el mundo, por un deseo en general entre la gente que estaban esperando pues al Mesías. Ahí vino en el cumplimiento del tiempo, en la plenitud del tiempo llegó Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Alguien una vez dijo que si nuestra necesidad hubiera sido información, Dios nos habría mandado un profesor. Si nuestra necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos habría mandado un científico. Que si nuestra necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos habría mandado un economista. Que si nuestra necesidad hubiera sido el placer, Dios nos habría mandado un artista. Pero como nuestra necesidad mayor era el perdón, así Dios nos mandó un Salvador. Me encantan los himnos de Navidad, y muchas veces los himnos, no solamente de Navidad, pero transmiten una profundidad teológica que no vemos en otras canciones. En el tercer stanza de Hark the Herald Angels Sing, oír un son en la alta esfera, el gran autor Charles Wesley, el hijo de John Wesley, pues escribió, nos dice así lo siguiente. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that we no more may die. Nacido que ya no muramos. Encapsula totalmente y perfectamente el sentido de la encarnación. Nacido que ya nosotros ya nos muramos. Nacido para levantarnos de la tierra. Born to give us second birth. Nacido para darnos segundo nacimiento. En tal manera de que Él
pues retoca todo el sentido de la encarnación, de la Navidad. Termino con esta historia que sucedió hace muchos años en mi país, que había cierto hombre de que era bastante ateo, agnóstico, él nunca iba a la iglesia y sobre todo pues en el culto de Nochebuena jamás pensaba le ocurría ir, aunque su mujer y sus hijos pues, eran creyentes y visitaban frecuentemente pues al culto de todos los domingos y sobre todo llegó pues cierta Nochebuena que estaban ahí y él se quedó en casa relajado con la tele, con su periódico y así, pero enseguida empezó pues una tempestad de nieve fuerte, muy fuerte en el norte del país y enseguida pues él escuchó un par de ruidos, pues algo que golpeaba contra la ventana de su casa, de su salón. Y miró, pues era una bandada de gorriones que estaban ahí pues en el frío y yo pensaba, eso es absurdo, ¿por qué estarían aquí de esos gorriones así y así? Entonces empezó a tener un poco de hasta de compasión con ellos. Entonces pensaba, pues, a ver lo que les pasa, que si puedo ayudarles de alguna manera. Entonces él, pues porque veían de que estaban ahí fríos, pues estaban ahí, no podían volarse, estaban ahí, él sabría el destino de ellos si no se quedaran, si no podían salir ahí de la tempestad. Siendo agricultor, pues tiene un establo bastante grande, entonces él salió afuera, pues yo tengo la solución para esos pajaritos, ¿no? Abrió el puerto entonces hizo unos gestos hacia los gorriones para que vieran, para entrar en las puertas y así. No movieron nada, se quedaron ahí en el frío y así apenas se podían mover y tal. Pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para ayudar a ese grupo de gorriones? Porque así entonces se pasaba comida. Así entonces volvió a su casa y pensando, pues así voy a traer un poco de pan. Y entonces hizo pues un camino de migas, pues para entrar en el establo. Entonces, bueno, ahí está solucionado. Pues y así, entonces volvió a su casa, pues estaba ahí pensando, bueno, aquellos gorriones pues ya estarán bien ahora. Entonces, o estarán bien. Volvió, miró hacia afuera, todavía estaban ahí. A estas alturas él pensaba, ¿qué es lo que puedo hacer yo entonces salió pues casi como, pues no sabiendo qué hacer, entonces estaban ahí, el establo totalmente abierto, pan por todos sitios, no hacían nada. Y él en su gran frustración les estaba gritar a esos pajarillos. Y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer yo para hacerles entender? Porque ahí vais a morir, pero si entráis en la puerta del establo podréis rescataros, podéis estar bien y pasar la noche bien y así salvar sus vidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer yo, cambiarme quizás. Tendría que hacerme uno de vosotros para hacerlo así, para comunicarlo así. Y en aquel instante las campanas de la iglesia, donde estuvo su madre, donde estuvo su señora y sus hijos, estaban sonando. Y él que había dicho antes que era absurdo la idea de que que Dios tendría que hacerse hombre, pues empezó a creer de manera diferente. Y ahí mismo se arrodilló en la tempestad, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, creyendo en verdad. Llegó a entender la Navidad, llegó a entender que sí era necesario que el hombre universo, que Dios universo tuvo que hacerse hombre, tuvo que venir a morir en la cruz, a morir por nuestros pecados, tuvo que hacerlo así y así. Entonces mañana preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos acerca de la Navidad? Quizás por muchos años toda la vida lo hemos aceptado, sí, Jesús que vino, nació y tal. Pero ¿dónde lo estamos creyendo? ¿Como una creencia superficial aquí en la mente o aquí en el corazón? Algo que cambia nuestro corazón de verdad, como este hombre en la historia. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos celebrar, podemos recordar
el gran hecho que saliste de tu trono celestial para venir aquí, a tomar nuestro lugar en la cruz, para nacer, para destruir las obras del enemigo. Pido, Señor, por cualquier que esta mañana que aún no ha tomado este paso de fe, que se abra su corazón a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.